Buen día, soy Álvaro Martínez y en este video hablaremos sobre las redes de computadoras. Una red de computadora, también llamada red de ordenadores, es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos electrónicos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos con la finalidad de compartir información, recursos y servicios. Como en todo proceso de comunicación, se requiere de un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. La finalidad principal para la creación de una red de computadoras es compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentando la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de las redes. El primer indicio de red de comunicación fue de tecnología telefónica y telegráfica. En 1940 se transmitieron datos desde la Universidad de Dartmouth en Nuevo Hampshire a New York. A finales de la década de 1960 y en los posteriores 70 fueron creadas las microcomputadoras. En 1976, Apple introdujo el Apple I, uno de los primeros ordenadores personales. En 1981, IBM introdujo su primer computador. A mitad de la década de 1980, los PC comenzaron a usar los módems para compartir archivos con otros ordenadores, en un rango de velocidad que empezó en 1200 bytes por segundo y llegó a 1600 kilobytes por segundo cuando empezaron a ser sustituidos por sistemas de mayor velocidad, especialmente ADSL. Componentes básicos de las redes. Para poder formar una red se requieren elementos como el hardware, software y protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos: dispositivos de usuarios finales, hosts, y dispositivos de redes. Los dispositivos de usuarios finales incluyen las computadoras, impresoras, escáneres y además elementos que brindan servicio directamente al usuario, y los segundos son todos aquellos que conectan entre sí a los dispositivos de usuarios personales, posibilitando su intercomunicación. Software. El software en sí se subdivide en dos clases: sistema operativo de red, que permite la interconexión de ordenadores para poder acceder a los servicios y recursos, y software de aplicación. En última instancia, todos los elementos se utilizan para que el usuario de cada estación pueda utilizar sus programas y archivos específicos. El hardware. Para lograr el enlace entre las computadoras y los medios de transmisión, cables de redes o medios físicos para redes alámbricas e infrarrojos de radiofrecuencia para redes inalámbricas, es necesaria la intervención de una tarjeta de red, con la cual se puede enviar y recibir paquetes de datos desde y hacia otras computadoras, empleando un protocolo para su comunicación y convirtiendo a estos datos en un formato que puede ser transmitido por medio de bits 0 y 1. Cabe señalar que a cada tarjeta de red le es asignada un identificador único para su fabricante, conocido como dirección MAC, que consta de 48 bits. Dicho identificador permite direccionar el tráfico de datos de la red del emisor al receptor adecuado. Dispositivos de usuario final. Computadoras personales. Son los puestos de trabajo habituales de las redes dentro de la categoría de computadoras, y más concretamente computadoras personales
Se engloban todo lo que utilizan para distintas funciones según el trabajo que realicen. Terminales. Muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugar de puestos de trabajo para la entrada de datos. En estos solo se exhibe datos o se introducen. Electrónico del hogar. Las tarjetas de redes empezaron a integrarse de forma habitual desde la primera década del siglo XXI en muchos elementos habituales en el hogar: televisores, equipos multimedia, proyectores, videoconsolas, teléfonos celulares, libros electrónicos, etc. Impresoras. Muchos de estos dispositivos son capaces de actuar como parte de una red de ordenador sin ningún otro elemento, tales como printer server, actuando como intermediarios entre la impresora y el dispositivo que está solicitando un trabajo de impresión de ser terminado. Otros elementos: escáneres, lectores de CD-ROM, etc. Servidores. Son los equipos que ponen a disposición de los clientes los distintos servicios. Aquí les presentaré una lista donde podrán ver algunos servidores y se les iré mencionando. Servidores de archivos. Almacenan tipos de archivos y los distribuyen a otros clientes. Servidores de impresoras. Son los que controlan uno o varias impresoras y las ponen a disposición a las distintas máquinas en la red. Servidores de correo, que realizan ese mismo servicio como su nombre lo dice, al igual que lo de fax, que recibe y emite los fax. Los servidores telefónicos, que son los que hacen llegar las llamadas y reciben las llamadas y encaminan la respuesta y hacen función también de contestadores automáticos. Los servidores proxy, los servidores de puntos de acceso remotos, que son como los modem y cosas así, que hacen llegar las señales de un lugar a otro. Servidores web, que almacenan documentos HTML como páginas web, imágenes, archivos, etc. Streaming, servidores de streaming que distribuyen multimedia de forma continua. Los servidores de reserva tienen software de reserva de instalar de otros servidores. Servidores auténticos se encargan de verificar las redes, ya sea inalámbrico o por cableado. Servidores para los servicios web, que son aquellos servicios que necesitan propios de la red, sin necesidad de interconectarse. Servidores de base de datos que almacenan, organizan y distribuyen los datos, las informaciones. Servidores de aplicación, que son aquellos que ejecutan ciertas aplicaciones. Los servidores de monetización y gestión ayudan a simplificar las tareas de controlar, monitorizar y de búsquedas. Almacenamientos en red. En las redes medias y grandes, el almacenamiento de datos principales no se produce en los propios servidores, sino que se utilizan dispositivos externos, conocidos como disks Arrow interconectados, normalmente por redes tipo SAN. En estos medios permiten centralizar la información, una mejor gestión de espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. Los medios de copia de seguridad suelen incluirse en la misma red donde se alojan los medios de almacenamiento mencionados más arriba. De esta forma, el traslado de datos entre ambos, tanto al hacer la copia como las posibles restauraciones, se producen dentro de esta red sin afectar al tráfico de los clientes con los servidores o entre ellos. Dispositivos de red. Los equipos informáticos descritos necesitan de una determinada tecnología que forme la red en cuestión. Según la necesidad, se debe seleccionar los elementos adecuados
Para poder completar el sistema, por ejemplo, si quieres unir los equipos de una oficina entre ellos, debes conectarlos por medio de un conmutador o concertador. Si además varios portátiles con tarjetas de red Wi-Fi deben conectar un punto de acceso inalámbrico para que recojan sus señales y puedan enviarle las que se les correspondan. A su vez, el punto de acceso estará conectado al conmutador por un cable. Los elementos de la electrónica de red más habituales son conmutador de red, un switch, enrutador, router, puente de red, breaker, puente de red o enrutador, router, punto de acceso inalámbrico. Protocolos de redes. Existen diversos protocolos, estándares y modelos que determinan el funcionamiento general de las redes, destacando el modelo OIS y el TCP o IP. Cada modelo estructura el funcionamiento de una red de manera distinta. El modelo OSI cuenta con 7 capas muy definidas y con funciones diferentes, y el TCP/IP cuenta con 4 capas diferentes, pero combina las funciones existentes con las 7 capas del modelo OSI. Modelo OSI. El modelo OSI, Open Server Interconnection, fue creado por la ISO y se encarga de la interconexión entre sistemas abiertos. Esto es, sistema abierto a la comunicación con otros sistemas. Los principios en los que se basó su creación eran una mayor definición de las funciones de cada capa, evitar agrupar diferentes funciones diferentes en la misma capa y una mayor simplificación en el funcionamiento del modelo en general. Este modelo divide las funciones de red en 7 capas diferentes, y aquí se muestran la capa de aplicación, la capa de representación, capa de sesión, capa de transporte, capa de red, la capa de enlace de datos y la capa física. Aquí se puede notar este cuadro. Continuamos. El modelo TCP/IP. Este modelo es implementado actualmente a nivel global. Fue utilizado principalmente en ARPANET y es utilizado actualmente a nivel global en Internet y redes locales. Se compone de 4 capas que aquí se muestran: la capa de aplicación, la capa de transporte que transporta los paquetes de red, la capa de red y la capa de enlace de datos. Continuamos. Clasificación de las redes. Una red puede recibir distintas clasificaciones o clasificativos sobre la base de distintas taxonomías, alcance, tipo de conexión y tecnología, etc. Por alcance se puede definir de diferentes maneras. La red PAN es una red de computadoras utilizada para la comunicación entre dispositivos que están cerca. Puede ser por Bluetooth, como se muestra en esta imagen, infrarrojo, etc. La red inalámbrica o área personal, la PAN, WIC-PAN, es una red de computadora inalámbrica para la comunicación entre dispositivos. Pueden ser computadoras, puntos de acceso a internet, teléfonos móviles, etc., impresoras o puntos cercanos de una manera Wi-Fi. Red de área local o red LAN. Es una red que se limita a un área específica relativamente pequeña, tal como un cuarto, solo un edificio, una nave o un avión. La red local inalámbrica WLAN es un sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible muy utilizado como alternativa a las redes
de áreas locales alámbricas. Como extensión a esta, puede ser de igual un edificio, un avión, pero de manera inalámbrica. La red LAN es de manera cableada. Red de área metropolitana, o MAM, es una red de alta velocidad, banda ancha, que da cobertura a un área geográfica más extensa que un campus, pero aún así limitada. La red de área amplia, WAN, son redes informáticas que se extienden sobre un área geográfica extensa, utilizado por medios como satélites, cables interoceánicos, internet, fibra óptica pública, etc. Red de área de campus es una red de computadoras de alta velocidad que conecta redes locales a través de un área geográfica limitada, como un campus universitario, una base militar, un hospital, etc. Para concluir, vamos a hablar del tipo de conexión. Existen varios diversos tipos de conexión, como pueden ser el par trenzado, que es una conexión entre dos conductos eléctricos aislados entrelazados para tener menos interacción y aumento de potencia. La coaxial se utiliza, el cable coaxial se utiliza para transportar señales de manera electromagnéticas de altas frecuencias. Y la fibra óptica, que es la más utilizada, que es un cable muy fino, transparente, hecho de vidrio o materiales plásticos. Existe otro medio que son no guiados, que pueden ser red por radio, que es aquella que emplea radiofrecuencia como medio de unión de diversas estaciones de red. La red de infrarrojo, que es la que permite transmitir información, pero es de una muy corta distancia. Ambos dispositivos tienen que estar extremadamente cerca para poder traspasar información. La red microondas, que es la utilizada, que utiliza microondas para transmitir información. Por relación funcional, existe cliente-servidor, que es la arquitectura que considera básicamente entre un cliente que realiza peticiones a otros programas, el servidor, y que el servidor le da respuesta. Peer-to-peer, o red entre iguales, es aquella red de computadora en la que todos aspectos funcionan sin cliente ni servidor fijo, sino una serie de modos que se comportan iguales entre sí. Bueno, aquí concluimos esta diapositiva, espero que le haya servido de mucho y un saludo a nuestro profesor Amadis Suárez. Nos vemos.